Hola chicos, al final he conseguido el filtro que os dije ayer, ya lo tengo instalado y os voy a enseñar, os voy a explicar, mejor dicho, cómo se cicla el filtro, ¿vale? En primer lugar, os digo qué características tiene este filtro. Es un JBL, que es una de las marcas más prestigiosas que hay. Crystal Profi Green Line, aquí tenéis el modelo. Crystal Profi de JBL E702. Como digo, es un filtro externo, lo que sería un filtro biológico. También tiene una parte mecánica, que sería a través de las esponjitas que tiene por dentro, pero sobre todo lo más importante es que es un filtro de características biológicas, es decir, que lo que hace es filtrar las sustancias que dejan nuestras tortugas a través de la quimiosíntesis de las bacterias que tienen en su interior. Eso es lo más importante. Ahora os voy a enseñar poco a poco las capas que tiene el filtro por dentro y para que entendáis un poquito lo que hace cada capa y qué función tiene para el filtrado del agua de nuestras tortugas, ¿vale? Como digo, un filtro de primer nivel, un buen filtro, que he pillado además un muy buen precio. A ver, aquí tenéis las características, el modelo 702, que tiene hasta 7, es decir, en óptimas condiciones, tiene 700 litros por agua, es decir, que ahora mismo el acuario donde está la tortuga tiene unos 100 litros, pues en una hora movería 7 veces todo el litraje del acuario. Está indicado para acuarios de entre 60 y 200 litros, este tiene 100, con lo cual está perfecto. Y fijaros lo más importante, solo tiene 9 vatios, es decir, el consumo de un filtro de este tipo es ridículo, la luz es ridícula. Por dentro, pues aquí tenemos la primera capa, vemos que tenemos por donde entra el agua, aquí tenemos la primera esponjita, el primer filtrado, esto será un filtrado mecánico, aquí tenemos otra capa que tiene un filtrado también mecánico a través de esa esponjita y esto lo que tiene es carbón activado, que lo que hace es limpiar muchas impurezas del agua y dejar el agua mucho más cristalina. Esta parte es muy importante porque no solo filtra las partículas a través de esas esponjitas, sino que ese carbón activo que hay ahí en medio, pues también hace un trabajo muy importante en cuanto a las partículas que dejan mal olor y mal color en el agua. Y esta es la parte más importante, la parte del fondo, aunque luego yo la he puesto un poco más en medio, que son, este es el material filtrante de verdad. Es decir, aquí es donde es un material poroso, es decir, un material que tiene muchos agujeritos, que es donde realmente anidan las bacterias y es donde se va a producir el trabajo más importante de este acuario, de este filtro, que es el filtrado biológico a través de la quimiosíntesis de los excrementos de las tortugas. Esto es lo más importante, insisto. De hecho, lo que voy a hacer más adelante es comprar más bolitas o material parecido a este y quitar algunas de las esponjas que hemos visto antes para poner más material biológico, que es lo que a mí me interesa. Pues bien, pues chicos, aquí tenemos ya el filtro montado. Ahí veis el acuario, esa es la toma de agua, por ahí por donde se coge el agua, a través de ese tubito llega a la entrada del filtro, sale por ese otro tubo y ahí tenéis la salida. Fijaros qué chorro, con qué fuerza lo echa, así que es un filtro que tiene un flujo de agua bastante fuerte, bastante potente, ¿vale? La idea, ¿por qué lo he puesto en funcionamiento? Porque ahora mismo quiero que empiece a ciclarse, quiero que empiece el agua del filtro poco a poco a moverse, ¿vale? Esto puedo hacerlo de varias maneras. Fundamentalmente podría haber echado algún generador de bacterias, que eso lo venden, son unos botes que tienen como una especie de preparado, que yo lo echo en el agua limpia y empiezan ya las bacterias a colonizar el agua, ¿no? La forma más lógica, más barata y además más natural es la que voy a hacer yo, que es dejar el agua sola, que se vaya ciclando y necesito pues eso, pues 2 semanas, 3 semanas mínimo para que esté ciclada. Y para esto es importante que ya haya algún excremento, porque eso que vemos ahí eso es agua del grifo. ¿Qué he hecho? Pues por primera vez he metido la tortuga, aquí vemos a Marlin, por primera vez en su hábitat, fijaros que tiene espacio de sobra, que puede nadar alegremente, y le he echado bastante comida, a cosa hecha, no ha sido accidentalmente. Le he echado toda esa cantidad de comida adrede, porque lo que quiero es que el animal esté un ratito ahí en el agua, por cierto, está ya caliente porque le puse el filtro esta mañana, o sea, el calentador esta mañana y ya estaba el agua a su temperatura ideal. Y entonces el animal está perfecto ahí. Lo que pasa es que este agua ahora mismo no quiero que esté mucho tiempo ahí. Lo que he hecho adrede es meterle una cantidad de comida abundante, primero para que cuando el animal empiece a comer, que desprenda restos, que deje pequeños trocitos que se queden en el agua, que eso es lo que ensucia más el agua y además la voy a dejar un rato para que deje algún tipo de excremento. Las tortugas normalmente cuando empiezan a comer suelen dejar excrementos bastante rápido.
¿Por qué lo hago así? Pues porque quiero que esos primeros residuos, ese residuo orgánico que ya empieza a haber en el agua, empiece a atraer bacterias. Ahora mismo el agua está, además de hecho todavía tiene seguros restos de cloro, porque la he echado esta mañana. Es decir, este agua todavía no tiene bacterias, porque está con una cantidad de elementos químicos que impide que las bacterias colonicen ahí. ¿Vale? Por eso ese agua podía haber bebido yo perfectamente todavía, porque era un agua que no se ha tocado hasta ahora que he metido a Marlin, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que en el momento que ya empieza a haber residuos en el agua, empiezan poco a poco a aparecer el famoso, que tantas veces lo digo, ciclo del nitrógeno. En el momento que empieza a haber residuos de comida o los primeros excrementos de la tortuga, pues entonces empiezan a actuar las bacterias. Porque esa materia orgánica que aparece en el agua, poco a poco se tiene que ir pudriendo, que sea el proceso, y en ese proceso de pudrirse es cuando aparecen los nitritos, primero los nitritos, que da lugar también a la progresiva aparición de otro tipo de bacterias, que ya os lo expliqué tranquilamente en otro vídeo, que lo podéis buscar perfectamente, que transforman los nitritos en nitratos, ¿vale? Y los nitratos ya no son malos, ya son saludables, entran dentro de la alimentación natural de la tortuga, y además si tuviéramos plantas naturales sería magnífico para las plantas naturales, pero ahora mismo como no tenemos plantas, el proceso es para que la tortuga tenga su ciclado de agua. Entonces lo que estoy es adrede metiendo la tortuga para desencadenar un proceso de putrefacción de este agua a cosa hecha para que empiecen a aparecer las bacterias. ¿Qué va a ocurrir? Pues que todos esos restos que la tortuga ha dejado o los palitos que se queden sin comer, al final los va a terminar atrapando el filtro y se va a ir a las capas que hemos visto antes. Entonces ahí es donde van a empezar poco a poco a proliferar las bacterias, que son las que terminan sintetizando pues todos los nitritos que dejan las tortugas, el amonio, el amoníaco, que es muy rico. Los excrementos de las tortugas tienen mucho amonio y mucho amoníaco. Pues todo eso se va a empezar a acumular en el filtro y las bacterias que van ahí apareciendo pues lo irán poco a poco colonizando. Eso requiere, insisto, entre 2 o 3 semanas mínimo, sin convivencia con animales, es decir, no puedo meter aquí los animales de forma regular porque entonces ya no funcionaría bien el ciclado. Tengo que dejar el filtro así como está ahora mismo funcionando, sin tortuga, pues eso, 2 o 3 semanas mínimo para que se vaya ciclando. Lo que voy a hacer es, periódicamente voy a meter a Marlin un ratito, pues a lo mejor media horita, incluso voy a utilizar este agua para darle de comer a cosa hecha aquí, para evitar que se ensucie más el otro acuario donde está ella con las demás tortugas, y así lo que voy, insisto, es generando a propósito una contaminación de ese agua, que es lo que quiero que ocurra para que las bacterias empiecen a anidar, ¿vale? Esto parece una tontería, parece ciencia ficción, pero os aseguro que es una maravilla. Cuando el filtro está ciclado, de verdad, es que da gusto porque el agua se recicla a sí misma, prácticamente no hay que cambiar el agua nunca, salvo pues, pequeños cambios a pequeños porcentajes de agua, y funciona genial. Además no hay mal olores, no hay coloración, no hay nada. La verdad es que un ciclado de un filtro en un acuario es una maravilla de funcionamiento, ¿vale? Y aquí tenemos, pues ya lo he explicado antes, una parte del filtro que es muy importante, que es sobre dónde está el carbón activado. El carbón activado es un material que lo que hace es que atrapa o neutraliza casi todas las sustancias del agua, como pueden ser algunos metales pesados, sustancias biológicas que pueden generar malos olores, que generan también una coloración del agua. Es decir, el carbón activado hace un trabajo muy bueno para que el agua esté lo más clarita posible. Pero ojo, esto no es un material biológico como el que viene ahora, esto es distinto. Esto lo que hace es generar una función de aclarado del agua, pero no filtración del agua. Es distinto, ¿no? Es un proceso muy diferente. Lo importante, insisto, de este acuario lo tenemos aquí. Esto es la clave, este es el corazón del acuario, del filtro, perdón. Y aquí es donde anidan esas bacterias. Estos son bacterias que no pueden, son fotofóbicas, no pueden estar a la luz del sol. Si les entra el cloro, pues se mueren, por eso están dentro del filtro para que no les afecte el cloro ni nada. Y entonces ahí es donde empiezan a anidar poco a poco las bacterias. Esa es la parte más importante de este filtro. Lo que voy a hacer, insisto, es un poquito más adelante, voy a comprar un material más de este tipo o parecido, y voy a quitar algunas de las esponjitas de antes y voy a poner otra caja más de material filtrante.
porque a mí lo que me interesa más que el filtrado mecánico, me interesa más el filtrado biológico. Entonces, cuanto más material de este tipo tenga, mayor filtración biológica voy a tener. Hay que tener en cuenta que aquí hay animales grandes. Ahí, fijaros, esas son las cacas de marlin. Fijaros qué pedazos de cacas. ¿Eh? Esto cuesta verlo porque estamos acostumbrados a ver las tortuguitas pequeñas y no somos conscientes de que efectivamente estos animales cuando excretan pues sueltan ese tipo de excrementos tan hermosos. Entonces, ¿qué es lo que pretendo con este ciclado del filtro? Pues que esas caquitas que habéis visto justo con los restos que ya se ven en el agua de haber estado comiendo marlin, pues vaya generando un proceso de activación del ciclo del nitrógeno. Ahora mismo en ese agua lo que hay es el agua natural del grifo, con los componentes químicos que suele llevar el agua, entre ellos cloro, por ejemplo, que poco a poco se va a ir disolviendo en el aire, junto con algunos metales pesados. También le he echado el tratamiento del agua con los líquidos adecuados para que los metales pesados se neutralicen. Y sobre todo, ahora mismo, con esos excrementos que ha dejado y el proceso que se va a empezar a iniciar de putrefacción de los restos de comida, pues va a empezar a haber un contenido relativamente alto de amoníaco y amonio en ese agua. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las bacterias, las nitrobacter, pues son las que van a empezar a aparecer poco a poco en ese proceso. Eso, insisto, es lo más importante que necesitamos que aparezca en nuestro filtro, porque sin eso, al final lo que tenemos es un filtro muy caro, pero que solo lo único que se limita a recoger partículas del acuario, cuando realmente lo más importante es la filtración biológica, no me canso de decirlo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, que entendáis un poco el funcionamiento de estos filtros, que hay gente que desconoce totalmente en qué consisten o para qué sirven. El filtrado biológico no tiene nada que ver con el filtrado mecánico, que es muy sencillo, que simplemente pues, poner una esponjita en algún sistema de bombeo de agua y atrapas pues, todas las partículas que hay en el agua. Aquí no, aquí lo que se trata es neutralizar a través de la acción bioquímica de las bacterias por la suciedad o los excrementos o los restos de comida que dejan nuestras tortugas. Insisto, esto es un reto porque yo tengo ya ganas de dejar a Marlin puesta en ese acuario, terminarlo, ponerle su luz también de rayos UV, en fin, que esté perfectamente preparado para que el animal disfrute. Pero ahora mismo es más importante que se cicle bien el filtro, que esté todo correctamente, porque lo que voy a hacer es garantizar mejor calidad de vida todavía a la tortuga. ¿Vale? Que eso siempre, insisto, es lo más importante, que nuestra tortuga tenga una gran calidad de vida. Más allá que, o más importante incluso, que el hecho de que esté bonita o disfrutar de ella. Lo primero es la calidad de vida. Y para que una tortuga tenga calidad de vida, tiene que tener unas condiciones habitacionales perfectas. Y el agua es su medio ambiente, así con lo cual es lo más relevante. En fin, chicos, espero, como digo, que os haya gustado. Os iré mostrando más vídeos conforme vaya avanzando el proceso de ciclado del acuario. Y nada, y algún día pues ya daremos paso a la habitación realmente de este acuario por parte de Marlin y seguramente alguna otra tortuga de las grandes que tengo, ¿vale? Pues venga, chicos, hasta otra. Adiós.